A ver, ¿cómo ven la ventanita ahí? Yo de hecho creo que puedo modificar el tamaño. Ahí sí. Ahí se ve ¿Lo, más grande. lo ven Sí, más se ve grande? mejor. Sí, mucho Sí. mejor. Sí, lo que pasa es que no sé por qué, si será de mi sistema o qué, pero con Meet ya me pasó también. El otro día estaba compartiendo una ventana solamente en Meet y dejó de hacerlo y ahora Skype también. Pero bueno, tengámosle paciencia. Entonces decía, ustedes van a tener esta carpeta que va a ser trabajos prácticos. Dentro de eso van a tener acceso solamente a esta 2021 primer cuatrimestre y ahí, bueno, está la mía que es la de ejemplo y van a copiar la de 3D, ¿no? Ya saben que para copiar deben arrastrar presionando Alt y se va a poner un signo más abajo de la flechita. ¿Sí? O si no, hacen copiar y pegar directamente, ¿no? Bueno, y la dupliqué sin querer. Eh, de esa manera, ustedes van a tener una carpeta con su apellido, sin signos especiales y su nombre, y adentro esta estructura de 3D, entregas, objetos, renders, resources, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que van a hacer ahora, ¿sí? Mientras tanto, yo voy a ir preparando el teórico, pero les voy a dar un ratito para que vayan haciendo ahora y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, la van haciendo, ya sea en el chat, quienes no tienen micrófono activado, y si no, directamente vamos hablando y vamos ayudando acá con Gabriel y Victoria, a ver si todos pueden hacer esto, ¿sí? Porque me interesaría que lleguen a esta situación en la que nosotros podamos recibir hoy los que por ahí no llegaron, ¿sí? Bueno, voy a descompartir y ahora vuelvo a compartir en modo pantalla completa, ¿sí? Los que no llegaron a hacer los TPs 1 y 2, bueno, les vamos a dar como ahí un changüí de que los pueden subir a lo largo de esta semana, por lo menos antes de la clase que viene, que ya tendremos que estar recibiendo el TP3, que es de lo que vamos a charlar hoy, ¿sí? Pero sepan que el orden que nosotros queremos es el siguiente, ¿sí? Vamos a ver acá algún caso donde hay algunas cosas que son de estudiantes de años pasados, ¿no? Que algunas cosas que están bien y otras que están mal. Por ejemplo, estoy en la carpeta y acá sí vas a tener que seguir el relato porque no, digamos, no puedo agrandar la letra, pero no importa. Yo digo, estamos en la carpeta que dice escenas, ¿no? Entonces en la carpeta de escenas vemos archivos correctos, como estos que dicen lightweight scene, o sea que son este .lws. Esos son los que están bien. Estas hojas blanquitas también están bien porque en ese entonces usábamos otra aplicación que tenía este icono, digamos, y son escenas de otro programa, de este programa que hacía los paisajes, ¿no? Ahora, esto no está correcto, fíjense, porque acá esta chica, sí, Jimena, nos puso renders. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de dejar bien en claro. Si los renders vamos a tener dos tipos de carpetas donde van a poder ir estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, si esto eran los trabajos finales, cosa que lo dudo, ven que, no sé si todos lo alcanzan a ver, pero ven que está como pixelado, bueno, ahí faltaron iteraciones. Es un render de prueba, es un render de desarrollo del trabajo, seguramente después vino más vegetación, etcétera. Entonces, no va en entregas, no podemos entregar renders de esta calidad. ¿Sí? Entonces iría en la carpeta de renders, que si quieren podríamos pensar en un nombre como renders auxiliares, ¿no? Pero hay una carpeta que dice renders y ahí se van a ir poniendo todos los renders que yo fui trabajando eh, a lo largo del desarrollo de la escena o de la imagen para llegar al resultado final. Es el resultado final, sí, el que sí va a venir a la carpeta que dice entregas. Por eso yo acá como ejemplo dice TP1 acá. ¿Sí? Y es TP1 y van a poner las entregas de los TP1. En un principio, ¿no? Si leen la guía de trabajos prácticos, van a ver que en TP1 dice modelar 4 objetos, ¿no? Como ustedes todavía no saben hacer renders, no vimos el render en particular, estamos hablando recién de modelado, como estamos en esa situación, una simple captura de pantalla del momento del modelado del objeto estaría más que bien, ¿sí? Entonces, una simple captura de pantalla, o sea, yo voy a ir abriendo mi modelador y podemos ver en el modelador, eh,
hacen una captura de pantalla así de lo más sencillita, a ver qué hay, quedó. Aquí habían quedado algunas cosas, a ver, interesante, sí. ¿No? Supongamos esto, texture, obviamente, y ahí tenemos, por ejemplo, lo presentan un poquito si quieren, o sea, que se vea mejor, y ya, ¿no? Con eso ya, por ejemplo, acá hay un cuadro, y una captura de pantalla y esto sería nuestra entrega del momento, ¿sí? Sabemos que se va a entregar. Ahora, y acá vamos a seguir aclarando cosas, ¿no? La entrega, ¿sí? Consiste en los objetos, entonces nosotros también queremos ver los objetos. Esto no es nada, es una caja, por ejemplo, ¿no? Entonces es una caja, pero yo quiero poder ver el objeto. Necesitamos evaluar el modelado, ¿sí? Y no solamente la apariencia final o la captura, ¿sí? Entonces van a poner en la carpeta de objetos, ¿sí? Idem, new folder, TP1, ¿sí? Y ahí, bueno, pongámosle que hicieron estas cajas, ¿no? Y ahí van a poner en la carpeta TP1 los mínimos cuatro objetos que se solicitan para el TP1. Y así lo mismo con el TP2. Sí, va a haber cuatro objetos en los cuales ahora vamos a repetir un poquito lo de bool, vamos a ir recordándoles algunas cositas de selección también de la operación básica del programa y vamos a hacer una especie de repaso, si se quiere, de cómo venimos hasta ahora para que puedan empezar a modelar ya de forma un poco más fluida. Entonces, tenemos la carpeta de entregas que dice TP1, que decía que es donde ustedes van a poner, en este caso, las imágenes de captura de pantalla del TP1 y el 2 y así. Objetos, esperen que voy a sacar el Keycaster que nos va a mostrar todas las teclas que toco a cada rato. Objetos, lo mismo, los objetos que pertenecen al TP1, porque imagínense, ahora en el TP1 hay pocos objetos, porque es modelar 4 nada más, pero cuando tengamos un TP como el 6, 7, ¿no? Donde ya hay que armar escenas, y en las escenas hay un montón de cosas, esta carpeta puede volverse un caos. Si yo tiro todo así, objetos directamente acá a la carpeta, puede ser un caos total, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con renders. En renders, si yo, en este caso no tiene tanto sentido porque no estamos haciendo renders, pero más adelante cuando empecemos a hacer renders y queramos ver este objeto renderizado con sus luces, sus texturas, etcétera, sí, en ese entonces vamos a necesitar también organizar bien los renders, poner nombres correctos, ¿no? Entonces TP1, 2, 3 y así sucesivamente. Volvemos acá, vamos a tener la carpeta de resources o recursos en castellano, que son las cosas que ustedes van a usar directa o indirectamente. Por ejemplo, supongamos que yo acá quise hacer un frasco de perfume y para eso me descargué algunas imágenes de perfume para inspirarme, para ver qué formas me gustaban, más adelante ver las texturas, los colores, etcétera. Entonces, todas esas imágenes de referencia son las que nosotros vamos a utilizar a menudo y, a ver, ojo al piojo, que sean las que quieren mostrar dentro del proceso creativo que tuvieron. Lo repito claramente. Las que quieren mostrar dentro del proceso creativo que tuvieron. O sea, a ver, si yo quiero hacer una silla, por ejemplo, de barcito, al estilo Thompson, ¿sí? Me bajo 2 o 3 imágenes de estilos Thompson. ¿Sí? Si yo después necesito mucha referencia, porque quiero hacer, pongámosle una silla muy realista y ver cómo es el mimbre, cómo son las tachuelitas y la veta de la madera, etcétera, y necesito muchas imágenes de referencia de las distintas sillas Thompson, bueno, háganse una carpetita, un board en Pinterest. Y ahí cada uno sí que tenga muchas imágenes, muchas refes, la historia de la silla Thompson, no importa. O sea, pero acá suban las que sean los recursos que ustedes dicen, bueno, a ver, yo quise hacer esta silla, entonces que me evalúen en base a estas referencias, no suban 10.000 referencias, ¿se entiende? O sea, las ideas inspiracionales principales, ¿no? Las referencias principales también,
Eh, Porque, bueno, obviamente, por ejemplo, lo que son blueprints, ¿no? Que serían, los blueprints serían como los planos de las cosas, ¿no? Supongamos que yo en el momento quiero hacer un auto, no vamos a modelar algo tan complejo, pero me bajo un par de vistas de ese auto en blueprint, o sea, en dibujo del plano del auto, digamos, y después de ahí, bueno, ya sabemos que lo vamos a poder ir poniendo en nuestro modelador e ir trabajando con ellos. Em, ahora vamos a hablar justamente de eso también, de cómo incorporar algunas imágenes a nuestro modelado. En escenas todavía no estamos usando layout, así es que no vamos a tener escenas, tenemos solamente objetos. Nuestras escenas van a aparecer ya cuando lleguemos a la primera etapa del shading, así es que por ahora no van a poner nada, o sea, el TP1 no va a tener escena, pero los otros TPs sí. Surfaces también tiene que ver con shading, ¿no? Es cómo van a ser las superficies o podríamos decir los materiales, ¿no? Y textures son los bitmaps. Sobre eso vamos a hablar largo y tendido más adelante, por ahora les puede parecer chino, pero no se preocupen porque hay todo un mundo ahí en Surfaces y en Texture que lo vamos a ver en el módulo siguiente cuando pasemos de modelado a shading, ¿no? Bueno, entonces, digo esto, teniendo ahora cada quien su carpeta, ¿no? Vayan armándolas, ¿sí? Vayan armándolas y vayan subiendo. Me interesa esto, que nos pongamos de acuerdo en el orden, ¿sí? En el orden de cómo van a ir apareciendo las cosas. Por ejemplo, eh, acá dentro de la carpeta esta, como les digo, de primer cuatrimestre, ustedes van a ir colocando su apellido, su nombre y ahí subiendo las cosas. Eso, si quieren, desde ya lo pueden ir haciendo ahora. Acá se va a ir actualizando y vamos a ir mirando esto. eh, Acá con el equipo y los vamos a ir charlando si tienen alguna duda, si necesitan algún tipo de auxilio, si no pudieron hacer la carpeta, lo ponen ahí en el chat y nosotros vamos a ir ayudando en todo este trabajo. Eh, Tengan en cuenta esto, ¿sí? No formatos raros como cuartomedieval.cin, que ni yo lo conozco, o sea, realmente, bien que el Lightweight tiene 10.000 formatos, es JPG o JPG, vamos a decirlo así. En algún momento, si es súper necesario, se va a pedir o se va a permitir, mejor dicho, que se ponga un PSD o algo así, pero más que eso, no. Y recuerden que en la carpeta de objetos van solo los objetos, en las escenas que todavía no están manejando van a ir solo las escenas y así sucesivamente, ¿sí? La diferencia entre los renders y las entregas es en la entrega va el trabajo final, lo que pide explícitamente la guía de TPS, ¿sí? El hecho de que vayan poniendo renders en la carpeta de renders es súper útil y ayuda a mover la balanza en un momento donde se necesitan unos puntitos más o tenemos que redondear y decimos, uy, mira, este tiene un 780, entonces tenemos que llegar a un 8. Y ahí es donde echamos mano a esta carpeta de renders y decimos, ah, claro, pero para hacer esta escena hizo todo este desarrollo, empezamos a ver, por ejemplo, por decir algo, no tenía nada, empezó a poner cosas y un tablerito, acá probó las luces, ¿no? Bueno, todas estas pruebas están muy en baja, encontró ahí un denoiser. Entonces, nos dejan ver un poquito más del desarrollo. Si bien ver la escena propiamente dicha, abierta en el programa, es importante, sí, pero viendo la escena vemos a lo que llegó. En cambio acá, todos los renders de prueba, ¿sí? Los van a ir poniendo porque ustedes saben que el trabajo del 3D requiere de renders de prueba. Cada vez es más... cada vez es más en tiempo real todo esto, ¿no? Y los programas y las computadoras están tratando de que se genere un preview en tiempo real, como hemos hablado, por ejemplo, del layout, que tiene esa ventanita que se llama Viper, ¿no? Que yo les mostré un logo mío la otra vez pasada. Pero aún así,
¿no? Tomarse el trabajo de hacer un render y 5 o 10 minutos, 20, o sea, no mucho, no largos los renders, pero dejar un ratito a la máquina que haga una imagen como de más calidad, que yo pueda ver bien qué es lo que está saliendo, sí, eso es realmente la imagen que nosotros vamos a generar. O sea, es esa la imagen. Lo otro es una previsualización, quiérase o no, sí, no es la imagen. Es parecida, se hace rápido y tiene un montón de cosas que están buenísimas, pero no es la imagen. La imagen en su calidad, en su profundidad de color, en el nivel de detalle, etcétera, etcétera, la va a hacer solamente en el render, ¿no? Al menos este tipo de programas, ¿no? Esto, por ejemplo, es una previsualización, ¿sí? Em, bueno. Vamos, antes de entrar en modelador, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mostrar acá unas cositas. Esto es de la introducción al 3D, que estaba recomendado en la clase 1. Vamos a hacer un repaso así, abuelo de pájaros, sobre la primer parte, ¿no? Que está bien relatada en el video y todo, ¿no? Pero me interesa llegar un poco más a la parte de los polígonos y a partir de ahí empezar a retomar y charlar algunas cositas en el modelador, sobre todo algunos trucos que nos van a permitir a nosotros optimizar los objetos, ¿sí? Eh, Miren que mientras tanto ir conectando mi Wacom, que ya nos pasamos estrictamente. Bueno, como les relataba en el video, tenemos 3D por todos lados, hoy día es común, estamos acostumbrados a ver y a estudiar con objetos en 3D. Esto es un campo de trabajo muy grande, muy importante, o sea, nos damos cuenta de que hay mucha gente haciendo 3D, mucha, o sea, de algún lado salen todos esos objetos, ¿no? Ay, ven que uno de los trabajos em, campos laborales, más que nada, diría yo, son las cinemáticas de videojuegos, que son esas animaciones tan bonitas, tan llamativas que aparecen cuando empieza un videojuego. Eh, la reproducción de un video para una computadora actual es un trabajo menor, o sea, una computadora usa muy poquitos recursos para reproducir un video hoy día. De hecho, una computadora normal puede llegar a pasar hasta 10 videos a la vez, ¿no? Si tuviese 10 pantallas. Em, entonces, ¿qué pasa? Mientras nos pasa el video, estas animaciones que se llaman cinemáticas, puede hacer otros procedimientos. Y los procedimientos del 3D, por ejemplo, sí son más pesados. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros abrimos un videojuego, este es de un videojuego, ¿no? Abrimos el videojuego, miramos las cinemáticas, ¿no? Nos enganchamos con el juego, vemos de qué va la historia y qué sé yo. Y mientras y tanto, ¿sí? Nuestra computadora está cargando el entorno de 3D. O sea, primero para que nosotros podamos jugar a nuestro videojuego en 3D, tenemos que cargar el entorno de 3D, tenemos que cargar el programa que va a mostrar todo eso. Después de cargar el entorno, tiene que cargar las escenas y junto con las escenas, los objetos y las texturas. Todo eso es un proceso de carga. Con las memorias que tenemos hoy, DDR5, con los discos de estado sólido, y qué sé yo, o sea, todos esos procesos son bastante ágiles, ¿sí? Pero lo que realmente tarda de todo esto es en el momento que se hace una especie de compilación, ¿sí? No sé si saben lo que es la compilación, cuando uno se escribe un programa para una computadora, para un celular, para lo que fuera, ese programa tiene que ser compilado. En ese proceso de compilación
podríamos decir que se estaría pasando el programa del lenguaje en el que nosotros escribimos el programa, que vamos a decir, por tirar algo al azar así, C++, ¿no? Que es un lenguaje de programación, que es prácticamente como hablarle en inglés a la computadora. Es una cosa entre inglés y matemática, ¿no? Que le hablamos a la computadora, y en esa compilación, ¿qué hace? Se lo traduce al idioma que habla el procesador, que no es ni inglés ni tampoco es matemática, créanme. Eh, entonces, en el momento ese se compila, y eso sí lleva procesamiento. Bueno, en el 3D hay algo muy parecido, ¿sí? Que nosotros tenemos, ya vamos a ver ese tema hoy, tenemos una API, ¿no? Que es la interfaz de cualquier programa, no de 3D solamente, sino de cualquier programa. Tenemos la API, que es la interfaz con la cual nosotros nos comunicamos con el Perdón, una programa. consulta, profe, Sí, porque estoy decime. haciendo lo de las carpetas. Dale, Por dale, ejemplo, yo perfecto. en lo que, digamos, cuando copié el prototipo de la carpeta que generó, ya había un archivo .lwo que dice Ah, Kafka. sí, Si está yo en la lo cajita. borro todo ese archivo de todos lados o solo de Borras esa carpeta. ese archivo, claro. Tu Porque me dice carpeta, borrar everywhere, pero no sé si se ya, refiere a mis dispositivos o en general no, no sé cómo no, funciona Dropbox. perfecto, es genial la pregunta. Sí, lo que vos estás por hacer es, vas a borrar ese archivo, esa caja de tu carpeta. Pero tu carpeta va a estar en todas nuestras compus, eso es lo que tiene Dropbox. Estamos haciendo una carpeta compartida. Sí, entonces se va a borrar de todas las compus, de todos tus compañeros y compañeras, de Victoria, de Gabriel, de Mariana, la jefa de cátedra, en la mía. O sea, de tu carpeta, ese archivo no va a estar más en ninguna de nuestras compus. Por eso es importante esto que acabas de decir. Administren su propia carpeta y no toquen las carpetas de los demás. Y esto es muy importante, y acá hago una súper asterisco. Y no toquen las carpetas de los demás es si nosotros subimos, por ejemplo, unas texturas y decimos, bueno, a ver chicos, acá están las texturas, no sé, para hacer cuadros. No muevan esas texturas de hacer cuadros a su compu, porque dicen, ah, genial, agarro las texturas y me las paso a mi compu, porque nos va a desaparecer a todos. Lo que hay que hacer es copiarlas, no moverlas. Eso ténganlo en cuenta. Y sabemos que esto que estás diciendo vos, lo que borrás, se borra en tu compu, en todos tus dispositivos que estén asociados a la misma cuenta de Dropbox y en todos los que estamos compartiendo la carpeta esa. ¿Sí? Por eso hago acá el segundo asterisco, le damos tanta importancia a esto de explicar bien cómo funciona Dropbox, porque, bueno, en todos estos años, imagínense, nos ha pasado de todo. Eh, Ahora, es muy importante que ustedes tengan una versión local. Voy a volver a decir esto, lo que mencioné las primeras veces, ¿no? O sea, local, o sea, tengo mis archivos donde dice 10.000 renders y muestro los que a mí me gustan, y de ahí, de esos que me gustan, saco los buenos para la entrega, donde voy a tener muchos resources. Pongámosle que estoy modelando el tigre y me bajé, no sé, medio National Geographic. Bueno, ok, pero después pongo como referencia las que usé realmente para inspirarme en el tigre que modelé. Y así sucesivamente. O sea, en mi versión local, en mi disco rígido, en C, dos puntos, mi nombre, documentos, etcétera, van a tener su carpeta y ahí pueden hacer lo que quieran. Y esa carpeta, de hecho, como digo, va a ser más grande, más nutrida y qué sé yo. Es como el taller, ¿vieron? El taller cuando uno está dibujando tiene bocetos, tiene todo, pilas de cosas acá y allá, y cuando va a la entrega, no, saca una carpetita limpia, junta las cosas buenas, dice, bueno, esto lo voy a presentar, me llevo estos 10 dibujitos y los muestro. Bueno, esto es lo mismo, entonces ustedes van a hacer una selección y van a poner las cosas que están decididos a poner en entregas. Y van a poner, bueno, más adelante, como digo, las imágenes inspiracionales, ahí en Resources, van a poner renders que muestren el proceso, ¿sí? Porque, insisto, a veces hay escenas que son, cuando lleguemos al armado de las escenas complejas y armemos un interior, para llegar a eso necesitamos ver cómo fueron los pasos y el desarrollo. No queremos ver que de pronto apareció un cuarto genial con luces y con todo, sino
queremos ver cómo fue avanzando eso. Todo eso va a renders, ¿sí? Y los renders son parte del 3D. O sea, yo hago, muevo, pongo, doy luces, qué sé yo, y tiro un render. Y sigo moviendo, y tiro otro render. O sea, necesito, aunque no sea de la máxima calidad, por eso lo diferenciamos también de los de entregas. Esos renders son pasos previos, no siempre son de la máxima calidad. ¿Sí? Muchas veces son una parte nada más de la imagen, ¿sí? Y bueno, eso es lo que sucede. Los queremos ir viendo ahí acomodados en esa carpeta. Si borran algo de sus carpetas, se va a borrar en todos los dispositivos que tengan con esa misma cuenta ustedes, en el celular, en una compu de escritorio, donde sea, si están todos asociados a la misma cuenta, desaparece de todas. Y nos desaparece a todos nosotros también. Por eso digo, ojo también con lo que borran, porque de todos ustedes tienen que tener una copia en Dropbox. Lo que ponen en Dropbox es una copia. Quédense con las versiones completas siempre en su carpeta local, que sería, por ejemplo, mis documentos Cátedra Paredes 3D y ahí van metiendo todo, ¿sí? Bueno, entonces, aclarado esto de lo que les decía con respecto a la metodología, ¿no? De cómo ir trabajando, cómo ir subiendo. Bueno, vamos a ver acá, vamos a seguir esto de las mallas, lo que es el shading, ¿no? Y después la composición final. Algunos artistas, Dave McKean, los recomiendo muchísimo. Y vamos a ir avanzando hasta llegar a... eso era 3D, parece 2D, ¿vieron? Pero es 3D. Los generadores de terrenos, que es un mundillo dentro de lo que es el 3D. Como les decía, las aplicaciones son cada vez más específicas y hay aplicaciones que hacen trabajos muy puntuales. Están diseñadas para hacer trabajos muy puntuales. ¿Cómo los hacen? De la misma manera que hacemos cualquier otro tipo de trabajo en 3D, o sea, mallas, como vimos, se hace el shading, ¿sí? Y se hace luego la iluminación. Nada más que todas esas partes del proceso están orientadas hacia una tarea específica. Pueden ser figuras humanas, pueden ser hacer terrenos, etc. Bueno, sobre esto es a donde quería llegar a hacer el repaso, ver algunas de las cositas importantes. Vamos a tener en las partes del polígono puntos, points, vertex también. Van a cambiar muchas veces los nombres, pero tenemos que saber de que esos nombres, las aplicaciones, los que desarrollan las aplicaciones a veces toman una decisión o la otra y algunos tienen fundamento y qué sé yo, pero en estricto para nosotros los usuarios es lo mismo, ¿sí? Cumplen la misma función, mayormente es la misma información la que se almacena en un punto, como hemos visto la vez pasada. Tenemos bordes, edges, lines, o sea, líneas según algunos programas, y la cara, faces o el polígono propiamente dicho, como también se lo menciona así, y nosotros en Lightwave lo tenemos nomenclado de esa manera. Vamos a ver que existen las normales, y acá con lo de las normales vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Porque nosotros tenemos el polígono, que es una caja, perdón, es un plano chato, y ese polígono tiene una dirección, o sea, no solamente si está el problema, digamos, de la posición, la ubicación, sino hacia dónde apunta. Vamos a verlo esto en el programa de 3D y vamos a charlar un ratito sobre este tema que es súper importante. Yo voy a hacer acá un polígono con estas características que les decía, ¿no? Entonces hice Shift C, perdón, Shift X para que
Y lo voy a ver acá en mi perspectiva. Si vengo con, voy a poner Shaky Caster, así ustedes ven las teclas que estoy usando con la barra, me voy a ir moviendo hasta que acá abajo esté polígono, ¿sí? Acá abajo dice polígono. Recuerden que dice point, edge, polígono, ¿no? Entonces, estando en polígono, lo selecciono. Van a ver que aparece, ahora voy a poner a pantalla completa este viewport, y van a ver que aparece esa línea en el medio, que es posible que no la estén viendo, que no esté activada. Entonces, si tocan D y venimos a viewports, y vamos a ver que dentro de viewports hay un montón de opciones, ¿sí? La que tenemos que activar es la que dice Show Normals, mostrar las normales, ¿sí? Show Normals. Entonces, si ustedes hicieron esto, están haciendo en este momento, hicieron un polígono, lo seleccionan y no aparece la normal, ¿sí? Saben que desde ahí se puede activar o desactivar la visualización de la normal. No es que no estén, es una visualización. Podemos ponerla o no, ¿sí? Porque sabemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, un objeto muy complejo, como por ejemplo, complejo, qué sé yo, con muchos polígonos, y hago, pongámosle una bola así, y en tessellation acá le puse, no sé, 7, vamos a ponerle más, 11, ¿no? Le doy enter, y cuando voy a seleccionar, me van a aparecer así, como estas rayitas, ¿no? A más resolución las va a hacer más pequeñas. Y digamos que depende de lo que esté haciendo, esto puede servir o no. Que yo necesite ver, ven que me genera más confusión que otra cosa, ¿no? El hecho de que vea las normales de todo, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve esto de ver las normales? Volvamos al ejemplo sencillo de nuestro polígono. Pensemos esto, ¿no? Y esto es para todo el 3D en general, el 3D en sí mismo, ¿no? Pensemos esto, yo tengo todos estos puntos están alineados en un mismo plano. Lo digo de nuevo, sé que es bastante aritmético el asunto en un principio, pero es así. O sea, todos estos puntos están organizados en un mismo plano. Si yo roto el plano, todos esos puntos van a seguir organizados en un mismo plano. Nada más que ese plano tendría un ángulo, ¿sí? Con respecto a lo que nosotros llamamos global, el mundo, ¿sí? Global es el entorno entero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, diríamos que nuestros puntos están organizados en un plano con respecto al objeto y que el objeto está inclinado con respecto al mundo, ¿no? Se le llama world en algunos casos, mundo directamente, o global, o sea, sistema de coordenadas global en otros casos, pero tenemos que saber que dentro de la organización de los puntos pueden estar en un plano y ese plano puede estar inclinado. Voy a seguir rotándolo y ahora está rotado en todos los ejes, pero sigue siendo un plano. O sea, si yo selecciono ahora nuevamente, voy a ver que esta bisectriz, la bisectriz sabrán que es la línea que es perpendicular a la superficie. O sea que la función que cumple esto es marcarnos que acá, así para allá, hay 90 grados, ¿sí? Que acá hay 90 grados, 90, y desde cualquier punto, ¿sí? De mi polígono voy a tener 90 grados. Eso nos está hablando de la dirección del polígono. Voy a volver hacia atrás, voy a quitar una de las rotaciones y luego la otra. Ahí.
Vamos a hacer A para hacer fit all. Y me voy a venir a modo selección de puntos, ¿no? Voy a seleccionar un punto y ahora voy a hacer lo que no hay que hacer. Esto es lo que no debemos hacer nunca. ¿Qué pasa? Para ustedes, ¿esto es posible? Piénsenlo un segundo. ¿Estamos haciendo algo bien? ¿Qué es lo que está pasando acá? Este plano, mírenlo, vamos a hacer esto, voy a tocar una función que ustedes todavía no conocen, pero no se preocupen, es solo para que la visualicemos del lado de atrás. ¿Esto es correcto? No, para nada. O sea, vamos a venir a modo sketch. Esto está mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está mal? Porque yo ahora no tengo todos los puntos organizados en un mismo plano. Tengo 3 puntos organizados en un mismo plano y uno que está en otro plano. Está como lo ven acá, ¿no? Está en otro nivel. Estos están todos organizados acá. ¿Se entiende? Este y este. Están todos organizados acá en este plano acá abajo. Y hay uno que se escapa. Parece normal esto, uno dice, qué sé yo, bueno, es un polígono que está medio curvado, pero no puede ser que un polígono esté medio curvado, así, no está bien. Fíjense lo que pasa, ¿no? Lo observamos, para que esto funcione realmente, para que esté bien, digamos, tendría que haber una división acá. Y esto deberían ser 2 triángulos. ¿Por qué? Porque no puedo representar que esto es chato. Sí, para el programa esto sigue siendo un polígono. En ningún momento le dijimos que sea 2. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos, o sea, que sean 2 polígonos, lo que deberíamos hacer es cortarlo. ¿Sí? Entonces vendríamos a multiply, que es acá, ¿sí? Vendríamos a slice y le diríamos que haga un corte, ¿sí? Desde acá hasta acá, y ahí le damos enter, y ahora sí es posible esto. ¿Lo ven? Ahora sí tengo 2 polígonos y no estoy mintiéndole a nadie, porque de la otra manera está diciendo, eso es chato, pero ¿cómo va a ser chato si tiene un punto arriba? Voy a deshacer el slice y vamos a volver a ver ahora en el polígono, ¿sí? Y nos va a pasar esto, la normal va a seguir estando ahí, o sea, yo veo, ¿sí? Que la normal estaría sobre ese falso vértice. Ven aquí hay una arista acá que no es cierta. Esto trae unos errores aparejados muy importantes en el render. Habrán visto muchas veces en videojuegos o en aplicaciones de celular y todo, que algunos renders como que titilan, vieron que mueven la cámara o mueven el objeto y el render titila, es como que aparecen o unos dentados así, los habrán visto varias veces, o unos dentados con subdentados, ¿no? Que hacen así también, ¿no? Bueno, ese tipo de problemas, ese tipo de errores en el render se da justamente cuando aparecen estas situaciones, ¿no? Yo ahora voy a volver a hacer el slice, voy a volver al modo polígonos y si yo selecciono que tengo ahora 2 polígonos y 2 normales, ¿sí? ¿A dónde están estas normales? O sea, ¿qué hacen estas normales ahí? ¿Dónde tendrían que estar? ¿No? Según ustedes, ¿dónde les parece que deberían estar? Si yo tengo un triángulo, ¿sí? ¿Dónde estaría la normal? Vamos a probar de hacer uno, ¿sí?
quiero que se entienda muy bien esto, ¿no? Entonces yo voy a hacer un cuadrado de nuevo, ¿sí? No tenemos la función de hacer un triángulo, ¿sí? Y ya vamos a ver una herramienta súper importante. Voy a seleccionar, perdón, en modo points, ¿no? Vengo a modo points, tengo dos points seleccionados, toco la M de merge points y le voy a poner acá en range fixed, que ahora lo vamos a hablar más en detalle. Esto no se preocupen, que esto es muy importante. Y le voy a poner 2 metros, ¿no? Ninguno, vamos a ponerle más, vamos a poner 4 metros o 41 metros, total, no importa cuánto. Entonces, ahora sí, fíjense que voy a tener esto acá. Vamos a ponerlo como por ahí, más o menos. Y modo polígonos voy a seleccionar, ¿sí? Las normales se van a ir acomodando, digamos, a la situación. Ahí la tenemos. ¿Sí? De cómo se construyó el polígono. Esto debemos saberlo, es muy, muy importante. Las normales se van a ir acomodando. En algún momento existe, fíjense ahí donde está, que ya está mal, la ven, que está pobrecita ahí contra el borde, ¿no? Porque las normales deberían estar en el baricentro, ¿no? El baricentro de cualquier superficie, ¿sí? Es teóricamente el punto donde estaría como en el promedio de cercanía con los bordes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a poner esto acá, ¿sí? Y voy a decir, bueno, está cerca de este, está muy cerca de este, está un poquito más lejos de aquel otro, pero el promedio me da, estoy diciéndolo totalmente a ojo, ¿no? Que más o menos andaría por ahí, ¿sí? Entonces, claro, ese cálculo del baricentro es un cálculo bastante complejo. Ahora estoy con un solo polígono, pero imagínense algo con 1.000.000 de polígonos. Y para eso, ¿sí? Nosotros necesitamos como ser muy prolijos en el modelado, o sea, que el trabajo que hagamos sea bastante metódico, para que no nos pase justamente esto. O errores comunes, típicos errores que nos van a suceder. Yo ahora voy a girar un poquito esto y ponerlo así. Y ahora vamos a hablar de para qué sirven, ¿no? Pero estamos viendo todos los problemas que traen las normales, ¿no? Que puede haber desde ya que por ahí lo hizo bien, lo puso en el lugar correcto, ¿sí? Y la normal sale para allá. Inclinada así, sale inclinada así, sale cortita, ¿sí? Sale larga para allá. Entonces, hay todos los programas de 3D, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando hagamos shading, tienen algunos algoritmos, o sea, unas funciones, digamos, que corrigen la postura de las normales, que eso se llama recalcular las normales. Bueno, tanto lío para las normales, ¿no? ¿Qué hacen las normales? Porque parece que son importantes, ¿no? ¿Qué hacen las normales? Bueno, ven que en este modesto preview que tenemos acá de perspectiva, cuando yo giro el objeto, la luz y la sombra se van acomodando, ¿no? Van variando, depende el ángulo con el que yo lo vea. ¿Sí? En base a las normales se calcula la incidencia de la luz. En base a las normales se calcula la incidencia de la luz. No quiero hacer esto demasiado largo y demasiado teórico, pero digamos, si no tuviésemos las normales, no habría 3D directamente. O sea, no podríamos calcular cuánto choca, ¿sí? Cómo se ve ese choque de la luz con respecto al ojo. Voy a mostrarlo de una manera simple y esquemática, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan. Vamos a tener un objeto, vamos a tener un observador y vamos a tener una fuente de iluminación, ¿sí? Entonces,
fuente que está media torcida. Esperen que lo vamos a poner bien. Ahí está. ¿Ustedes cómo creen que funcionaría el 3D? ¿No? ¿Qué piensan? Uno dice, bueno, el ojo vendría a ser el equivalente, ¿no?, a la cámara. Entonces yo tendría la cámara, de ahí miro un punto y calculo la respuesta a la luz, ¿no? Entonces ya para eso lo primero que necesitamos son las normales y, como les decía, las normales, ¿sí?, seguirían infinitamente para arriba y para abajo, pero las estamos calculando con respecto a las coordenadas globales, ¿no? O lo que llamamos nosotros global directamente. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que este polígono está, en este caso, a 0 grados, vamos a decirlo así para esquematizar, con respecto, ¿sí?, a las coordenadas globales, a lo que nosotros consideramos el piso, podríamos llamarle, ¿no? O sea, cuando yo giro, la normal va a girar, ¿no?, como vimos recién en el 3D. Entonces, en base a eso, puedo calcular el ángulo de incidencia de la luz, porque yo digo, ok, entonces voy a tener la luz que va a venir acá, pongámosle que choca ahí, y de ahí va a rebotar y se va a ir a mi ojo, ¿no? De esa manera voy a saber dos cosas: que la luz también tiene normales, ¿sí? Que el polígono tiene normales y yo tengo un ángulo acá, ¿sí?, y acá, de 90 grados, tengo otro ángulo, ¿sí? Entre eso se va a hacer el cálculo. Está bien, muy técnico, muy teórico, pero ¿de qué nos sirve entender esto? Que si hay un error, y lo vamos a marcar acá como algo malo, ¿sí? Si hay un error, como que las normales están mal, porque hice algo que no debía, entonces nos vamos a ir acostumbrando a entender la importancia de las normales de a poquito, ¿sí? Claro, voy a pifiar, porque vas a decir, no, pero sale para allá la luz. Sale para allá la luz. Y se va a ver mal el render de ese polígono. E incluso puede pasar, como lo había mostrado recién en el ejemplo, cuando agarré y subí un vértice, ¿sí? Incluso puede pasar de que no sepa qué hacer en esos casos el programa de 3D, y acá, esto sí, por ahí lo vieron, como les digo, que en celulares, en videojuegos, qué sé yo, a veces hay un polígono que titila, y en verdad no es un polígono que titila, es medio polígono, y eso sí está mal. O sea, porque cuando movemos, ¿no?, sin la división esta, o sea, sin quitando el slice, obviamente, a ver si lo puedo quitar, y estaba ahí a la vuelta. No, ahí está. Y ahora volvemos a mover acá, ¿no? Y no sabe, porque ven que ahora no me está marcando los dos valores, ¿no?, como de claro oscuro. Me marca que en verdad está chato. O sea, me dice la luz estaría infiriendo de la misma forma acá, que acá, que acá, que en cualquier lado. Porque a mí me dijeron que acá hay un polígono. Y si hay un polígono, o sea, si están 4 puntos, tienen que estar alineados, ¿no? Y eso no está pasando. Eso no está pasando. Hay uno que está distinto, un punto que está distinto. Vamos a ver el ejemplo de la bola, ¿sí? Si nosotros tuviésemos, no lo vamos a hacer para no estirarla tanto, ¿sí? Pero si nosotros tuviésemos un polígono acá que tiene un problema con las normales, vamos a agarrar a este, por ejemplo, podría pasar prácticamente cualquier cosa, depende para dónde apunte la normal. Podría verse más oscuro, podría verse más clarito, podría aparecer un agujero, podría renderearse en un frame sí y uno no, y es ahí cuando titilan las cosas, ¿no? Todo eso
afecta a un famoso buffer que se conoce como el buffer Z. Y vamos a hablar un cachito de él y ya seguramente lo habrán conocido. Vamos a poner a esto, le vamos a poner 1, por ejemplo, y un color como azul. Y vamos a agarrar otro polígono, lo vamos a poner acá, ahí ya lo están viendo, ¿no? Q le vamos a poner 2 y le vamos a poner rojo, ¿no? Y, perdón, el azul me lo quitó. Ahí está. Q y lo volvemos a 1. A ver si todos lo ven. Vamos a sacar la selección. Esto lo han visto. ¿Ven cómo titila? ¿Por qué titila? Porque no sabe qué hacer. Están los dos en el mismo lugar. En el 3D es posible lo que en la física real no, que dos objetos ocupen el mismo espacio. En el 3D es posible, yo los puse uno solapado con el otro, o sea, está en el mismo lugar, y titila, y no sabe qué hacer. Y sé que ustedes por ahí lo están viendo en menos resolución, pero esta especie de moiré que aparece, y yo acá en mi pantalla lo veo, son como rayitas que está haciendo de uno, y, el rojo y del azul, del rojo y del azul, ¿no? Bueno, esta es la quintesencia del 3D. Ahí estamos viendo un fallo, un error, digamos, en el buffer Z. Y habrán visto que cuando modelaban pasa esto. Y fíjense, yo lo muevo un poquitito y titila, porque no sabe qué hacer. O sea, dice, están los dos en el mismo lugar. Va, agarro uno, ¿no? Por ejemplo, agarro tal. Y fíjense lo que están apareciendo. Estas decisiones las toma la placa de video en tiempo real, ¿sí? Es también parte de todas las cosas que vamos a tener en cuenta a la hora de modelar, ¿sí? Que hay que ser muy prolijo, en este caso mentir, ¿sí? Porque lo que tenemos que hacer es agarrar este o el otro, cualquiera, y si yo quiero que esto se vea bien, digamos, voy a moverlo un cachito, por ejemplo, o para arriba o para abajo o para arriba, pero no tienen que estar en el mismo lugar, porque yo sé que ahí es donde me da error, ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, una solución. Es un pelín, nada. Si yo quiero decir como que son dos papeles, dos hojas y están una arriba de la otra, bueno, esto sería la solución. Lo mismo pasa con las patas de la silla, por ejemplo, cuando quedan justo a la misma altura que el asiento y movemos y vemos que las tapitas de las patas de las sillas nos aparecen y nos desaparecen cuando giramos el objeto. Eso es un error acá en el preview del modelador y va a ser un error en el render final. Entonces imagínense qué terrible es armar toda una escena y decir, bueno, ahora pongo la cámara y me va a tardar, no sé, 5 días el render y después veo que la cama tiene las patitas que aparecen y desaparecen y ese tipo de cosas que por ahí en un solo render no se nota, pero en una animación sí. Eso tengámoslo en cuenta también, ¿no? Que el problema de esto, lo voy a volver a poner como estaba, el problema de esto es que cuando cambiamos el punto de vista, elige medio random, ¿no? Y dice, bueno, ponele que sea así. Y, ¿ven? No tiene nada que ver un frame con el otro. Bueno, ahí entramos no solo en el terreno de las normales, sino en el buffer Z. Entonces, esto nos daría un error porque esta normal estaría mal, esta otra estaría bien. Cuando recalculamos las normales, vuelve a calcular y nos diría que en este caso, si los 4 puntos están alineados, si los 4 puntos están alineados en un plano real, o sea, no hay uno más arriba o más abajo, sí, entonces reharía el cálculo y nos diría, no, la normal tiene que estar acá. ¿Sí? Hay maneras
Sí, y esto es un trabajo que nosotros no lo vamos a ver, lo menciono, pero hay muchas maneras de trabajar con las normales y hay manera incluso de editarlas y decidir uno dónde quiere que estén. Sí, pero esto no es solamente una cuestión para el brillo, lo de las normales, ¿sí? No es una cuestión para el brillo, o sea, las normales correctas, como esta, ¿sí? Pueden ser chequeadas por muchos de los programas de 3D para distintas funciones. Entonces, de hecho, hay muchos software que nos dicen que hay errores en la malla cuando detectan que hay normales que están incorrectas. Eso es un trabajo que se hace, digamos, mucho más adelante en el 3D y todo, pero me gustaría esto que vayan entendiendo de que hay toda una parte del 3D que nosotros no vemos, entre comillas, porque sí vemos sus resultados. O sea, si yo estoy mirando esto como lo hice acá, ¿no? O sea, yo estoy mirando con el ojo, estoy mirando este punto, tengo la luz de frente, acá voy a ver un brillo y ese brillo va a ser calculado en función, como digo, del ángulo de la luz con respecto al ángulo de la normal, que está relacionado directamente a las coordenadas globales, porque si no, ¿cómo sé este ángulo con respecto a qué, ¿no? Con respecto a qué cosa yo puedo decir, ah, esto tiene tanto con respecto a tanto, porque este objeto se gira, se mueve, va para acá, va para allá. Entonces yo el cálculo entre la luz y la normal lo tengo que hacer siempre relacionado a las coordenadas globales. Sí, esto es fundamental para entender. ¿Qué estamos haciendo? Lo que queremos es entender qué estamos haciendo con cualquier programa de 3D. Otra pregunta que me habían hecho era cómo trabajar con las escalas, ¿no? Acá, bueno, otra vez les voy a pedir disculpas por la pantalla que se ve pequeñita, pero todos ya tienen el software y saben que acá abajo hay una cajita que dice posición, se refiere a la posición de donde está en ese momento el cursor, y abajo dice grilla. Es muy sencillo. Grilla en este caso dice 200 milímetros, o sea que estaríamos hablando de que tiene 20 centímetros. Si ponemos el teclado en inglés, recuerden siempre que acá en Windows lo suelen tener acá abajo y es una banderita de Estados Unidos o una banderita española o algunos tienen Argentina incluso. Em, Tienen que pasarlo a inglés, ¿sí? Y con la coma y el punto van achicando o agrandando la grilla. Ahí vamos. Agrando, achico. Entonces van a ver que el numerito ese va cambiando. Ahora yo, por ejemplo, estuve achicando, o sea, me estuve alejando y me está en 1 metro. Cada cuadradito va a tener 1 metro. Yo lo que sé entonces que si quiero hacer, por ejemplo, no sé, una habitación, yo tengo que mirar la grilla, si no es una caja cualquiera como cualquier otra cosa que hice, ¿no? Y acá tengo 8 metros por 8, ¿no? Y mi habitación, no sé, un galponazo estoy haciendo, miren, o sea, va a tener, no sé, 4 metros de alto, ¿no? Entonces, de esa manera puedo ver la escala real con la que estoy trabajando. Esto es súper importante y tratamos siempre de trabajar en escalas reales. Tratamos siempre de modelar en escalas reales y después modificar las cosas. La escala no es caprichosa. Sí, la escala no es caprichosa. Digo, no lo hacemos por una cuestión de preciosismo y decir, ah, hice una silla que tiene, no sé, 62 centímetros, por tanto. No es solamente por un amor hacia el realismo incondicional, sino que es porque muchos de los procesos que se hacen en el 3D, entre ellos el render, sí tienen que ver con el tamaño real de las cosas. ¿Sí? O sea, la cantidad de iteraciones, la cantidad de precisión, digamos, de rayos que se van a tirar, por ejemplo, a un polígono, ¿sí? La cantidad de rayos que se van a tirar tiene que ver con el tamaño de los objetos. Entonces, muchas veces, para que se vean realistas objetos pequeños, los hacemos en tamaños grandes, ¿no? Un viejo truco de la publicidad, ¿no? Ustedes saben que
hace mucho tiempo, cuando se sacaban fotografías de los productos, vieron que hoy día son todas ilustraciones, o 2D o 3D, ¿no? Pero, o sea, la verdad que hoy día a nadie se le ocurre sacarle una foto a un alfajor para hacer una publicidad. O sea, a nadie se le ocurre. Cuando se les ocurría a esta gente de las publicidades, existían lo que era un título bastante raro, un cargo bastante raro, que eran las ecónomas, normalmente eran mujeres, no sé por qué, ¿sí? Las ecónomas publicitarias. Suena rarísimo, ¿no? Que uno dice, ¿qué harán estas señoras? Estas señoras cocinaban productos gigantes, o sea, hacían un alfajor de medio metro de diámetro, una torta gigante, las galletitas eran el triple del tamaño de una galletita normal, y así sucesivamente. Hacían hamburguesas gigantes y todo, porque para fotografiarlas, para que tengan más detalle, justamente se las ilumine mejor, se las pueda trabajar de otra manera, hacían eso. Y la fotografía era realmente muy difícil, o sea, imagínense lo que era sacar una fotografía de un helado gigante, o sea, han hecho estudios fotográficos adentro de cámaras frigoríficas para poder sacar una foto a un helado y que no se les derrita un helado de 7 kilos más o menos. Eh, y ese truco también se toma en el 3D, porque nosotros queremos como más rayos, más iteraciones, más precisión y hacemos el objeto más grande. En eso nosotros tenemos que tener en cuenta que lo vamos a agrandar al objeto en el momento que lo necesitemos, cuando se arme una escena en otra escala. Y lo mismo va a pasar con las dinámicas, ¿no? Como decía, además del render, las dinámicas, el cálculo de cuando algo cae, no sé, la pelotita, ¿no? Y cae la pelotita, choca y rebota, ¿sí? Ese chocar y rebotar puede tener de información un solo polígono, ¿sí? O puede subdividir el cálculo de las iteraciones y hacerlo con mucha más precisión, ¿no? Entonces, los objetos chicos tienen un tamaño, bueno, pequeño, tienen menos iteraciones y por lo tanto se resuelven también más rápido. Y los objetos más grandes, como por ejemplo un planeta, ¿sí? Necesitan mucho más cálculo. Cuando vemos esas animaciones espectaculares del espacio, no están en escala. Porque si yo haría, que lo puedo hacer, o sea, una esfera de 12 kilómetros de diámetro, ¿sí? Y allá lejos, a, no sé, 8 minutos luz, que es lo que está el sol, eh, claro, la cantidad de cálculo para hacer una animación de lo más sencilla sería enorme, porque hay mucha distancia. El dominio tendría que ser del tamaño no sé, del sistema solar. O sea, el dominio es donde hacemos el cálculo nosotros, ¿no? Y todas esas cosas se hacen después en el layout. O sea, cuando armamos la escena. Nadie dice, ay, voy a armar planetas chiquitos porque ya sé que gigantes no pueden ser, qué sé yo. O voy a hacer una hormiga del tamaño de un coche porque después no la van a poder renderizar. No. Hacemos las cosas en la escala que van. Tratamos de hacer eso. Es algo que sea un trabajo muy específico, que ya sabemos que la hormiga va exclusivamente a ese tipo de render, ¿no? Pero si no hacemos las cosas en el tamaño que van y nos guiamos por la grilla, y en la grilla, por ejemplo, esto es una habitación, ¿sí? Podría ser una cajita con anillo, ¿sí? Pero el tamaño real de esto es una habitación. Em, Como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, voy a hacer un avance más acá en nuestra teoría. Y bueno, vamos a repasar. Bueno, esto que tenemos acá, vamos a repasar lo que está en el video, ya saben, a modo de repaso general. Me gusta que esto todo quede bien clarito. Las normales y su importancia. El baricentro que está en el medio, digamos, de la distancia equidistante a cualquier punto del borde, ¿sí? Y el hecho de que está a 90 grados.
Bueno, esto es lo que habíamos dicho de la información sobre un objeto en 3D, ¿no? Tenemos un punto y ese punto en este principio está sobre un sistema de coordenadas cartesianas, o sea, X e Y. Tenemos como una grilla y en esa grilla decimos que el punto A está en X2 y 2 y así sucesivamente con el B. Ahí podemos trazar lo que sería un segmento, ¿no? En la geometría tradicional, ¿sí? La de la escuela, nos decían que una línea era una sucesión infinita de puntos. No importaba si era corta o larga, era una sucesión infinita de puntos, porque los puntos eran infinitamente pequeños. Bueno, acá en el 3D pasa una cosa distinta, ¿sí? Una línea no es una sucesión infinita de puntos. Nada es infinito en el 3D. Si hubiese algo infinito en el 3D, apenas toco render, cuelga el sistema. Si hay algo infinito, cuelga. Al contrario, tenemos que hacerlo lo más chico posible. Entonces, ¿sí? Una línea son dos puntos conectados por un vector, ¿sí? Y un vector sí es una entidad matemática eh, real y concreta, segmento AB y que va desde A y termina en B. ¿Qué pasa cuando tenemos entonces tres puntos? Bueno, vamos a tener nuestros tres segmentos, ¿no? AB, BC y CA. La ubicación de los puntos, por supuesto, y con eso vamos a armar lo que conocemos como un polígono. En el 3D, y esto lo vamos a ir charlando también día a día, y vamos a ver que ya terminó el módulo de 1 de modelado, y vamos a estar hablando de shading, y vamos a estar hablando de armar escenas, y qué sé yo, y todo muy lindo, muy avanzado, pero vamos a seguir hablando de estas cosas. Recuerden que en el 3D los dos tipos básicos de polígonos que hay son el triángulo y el cuadrado. Otra vez, sí, puede haber muchos, pero muchísimos puntos y muchos bordes en un polígono, ¿sí? Vamos a hacer, quiero que esto quede súper, súper claro. No, un nuevo objeto. Voy a venir a la herramienta Pen y voy a hacer un polígono de lo más estrambótico que quiera. ¿Sí? Ahí. Eso es un polígono. Tiene muchos lados, por eso poli, ¿sí? La normal quedó al revés en este caso, no nos importa, vamos a ponerlo ahí, nos damos vuelta a nosotros, es un polígono, ¿no? La normal está afuera y sí, porque el pobre trató de encontrar el baricentro, dice, bueno, más o menos ponele que, o sea, el dominio sí general sea este punto no estaría ni tan lejos ni tan cerca, ¿no? Ahora, y eso no está mal, ¿sí? Eso no está mal en este caso. En otros casos sí, o sea, si yo tuviese un polígono y la normal está totalmente afuera, ahí sí. Pero, claro, es un polígono. Al fin y al cabo es un polígono. ¿Va a traer problemas de render? Sí. Depende de lo que hagamos, sí. O sea, no es que sí o sí o que siempre, pero depende de lo que querramos hacer, sí. Por ejemplo, si lo quiero subdividir y yo toco Shift D de divide, ¿no? Y sale un cartelito, dice, no, para esto querés subdividir, dice polígonos, ¿sí? Con más de 4 lados no pueden ser subdivididos, ¿no? Usa el comando triple para triplicar, ¿no? Para convertir polígonos larger, dice, sería una mala traducción, pero bueno, grandes, digamos, en triángulos. O sea, polígonos de muchos lados en triángulos. Bueno, uno dice, ok, entonces vamos con triple, ¿sí? Divido y ahora sí, ¿no? Hago Shift T y bueno, me hace esto. Es un cálculo, ya vamos a ver que hay distintas maneras de hacer esto, pero bueno, dentro de todo, ahora sí tengo polígonos compuestos cada uno por puntos que son, están alineados en el mismo plano.
O sea, cada uno de los puntos, vamos a agarrarlos, ¿sí? Como por ejemplo, este y estos dos, ¿sí? De aquí, estoy con Shift, no. Ahí está, ahí caché uno. Y el otro, ay, mira, no me lo agarra. Y el otro de acá, ¿sí? Entonces vamos a ver esto. Como habíamos dicho, los puntos pueden compartir un montón de cosas. Por ejemplo, en este punto que marqué acá, ¿sí? Este punto de acá va a ser la esquina de este polígono, la esquina de este, de este, de este y de este. Pero eso no es malo ni grave, para nada. Y así como el de allá arriba comparte, es el vértice de este, el vértice de este y de este de acá. Sí, de acá también. Entonces, no es malo que un punto tenga varios polígonos a su cargo. ¿Sí? Vamos a ver otro caso. Vamos a hacer ahora un disco. Y le voy a dar 24 lados porque es lo que viene del default, ¿no? Y otra vez, esto sería un polígono. ¿Sí? Y es un polígono de 24 caras, pero es un polígono. En el 3D nosotros vamos a preferir muchísimo que sean de 3 o de 4. De 3 o de 4 y que vamos a ver que no deseamos para nada, ¿sí? No deseamos para nada cuando se hace la combineta esta. Esperen que vamos a hacerlo acá. La que no deseamos en absoluto para nada es cuando tenemos la combinación de un polígono de 4, ¿sí? Con más de 4. Si toleramos, esta no la queremos, ¿sí? Y si toleramos, y yo después les voy a pasar algunos ejemplos, ¿sí? Cuando hacemos de 4 a 3. O sea, porque esto tiene una solución posible, que es esta. ¿Sí? A esto es un concepto que nosotros le llamamos mesh malla flow. O sea, la fluidez de la malla, cómo fluye la malla. Nosotros nos daremos cuenta por lo que estábamos hablando, ¿sí? De que las normales acá pueden andar bien, estarían ok. Pero las normales acá, más o menos, pueden tender a error, ¿sí? Y el tema acá es así. Acá tenemos normales ok y acá también vamos a tener normales ok. Entonces nos vamos a ir, como digo, acostumbrando a saber de que muchas cuestiones en el modelado tienen que ver específicamente, ¿sí? Con las normales, que son algo que nosotros no vemos. Vemos su repercusión, sobre todo cuando está mal, ¿sí? Pero no las vemos. Vamos a tratar de que siempre que modelamos, modelemos con cuadrados o con triángulos. Ah, y les dejo una más que es un detalle que no es menor. Está bueno para tenerlo en cuenta. Esperen que les voy a hacer captura de esto, así ya pues se los dejo en la clase. Ahí. No es un detalle menor, pero vamos a tenerlo así en cuenta. Los triángulos es una generalidad muy general, pero bastante usada, ¿sí? Los triángulos suelen usarse más, mucho más, se prefieren, digamos, para lo que es render final, o sea, el render perfectito, donde se ve todo bárbaro, ¿sí? Para render final, para alta resolución,
¿sí? Y para procesos de iluminación compleja, que tienen que ver con render final y todo. Imagínense, como digo, el típico render de arquitectura que se ve la casa toda bárbara y con la piscina y qué sé yo, y las luces, etcétera. Bueno, preferimos hacer esto, ¿eh? No quiere decir que acá no pueda haber una tuerca, ¿sí? Que tenga una cabeza hexagonal, no. Pero vamos a preferir enormemente usar esto, ¿sí? Y después, acá ya no es tanto una preferencia, es una obligación, ¿no? En lo que es la industria del videojuego y todo. Los cuadrados son los que se prefieren para animación, ¿sí? Se trata de que lo que llamamos loops, que hoy en día no lo vamos a ver, pero la secuencia, esto sería un loop, ¿no? Que va dando la vuelta a la malla y le llamamos loop a la continuidad de esta que tiene que ver directamente con el mesh flow. Eh, pero se súper prefieren que sean cuadrados. Que se animan personajes que tienen polígonos en la cara, sí, hay, ojo, hay. Pero, ¿por qué digo esto? Porque ya vamos a ver que hay como ciertos problemitas en el render cuando cambiamos la tipología del polígono, ¿sí? Vamos a ver rápidamente uno de ellos, ¿no? Yo voy a hacer una bola para que vean que todo esto es real y que no es que uno está obsesionado con cosas que nadie ve, ¿no? Vamos a poner global, le vamos a poner pocos, size, vamos a poner así, 6, ahí. Una bola, simple. Y vamos a nuestro flat shade. Flat shade, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Bueno, los polígonos ahí, cuando le da la luz brilla, de acuerdo a las normales, ¿no? Lo que dijimos, se ve todo bárbaro. ¿Qué tenemos? ¿No? Quads, que es como le llamamos a los que no tienen por qué ser cuadrados, sino de 4 lados, ¿no? O sea, estos son trapecios, no son cuadrados. Tenemos quads y tenemos triángulos, ¿no? Que así es como le llamamos nosotros. Ahora vamos a ponerle smooth shade, ¿sí? Esto le daría un suavizado. Ese suavizado no está activado en su surface, ¿no? Entonces vamos a tocar Q, le vamos a poner, no sé, 11 por poner algo, un color que se vea mejor lo que quiero mostrar, ¿no? Así. Y nos vamos a venir al Surface Editor, que es lo que les decía, ustedes todavía no lo saben manejar, pero bueno, créanme que es una parte muy importante donde le damos algunas características básicas que después las vamos a ver cada una de estas cosas, porque a veces pierden tiempo tocando y viendo qué hace cada una. Todo esto lo vamos a ver después en el shading, ¿no? Pero vamos a ver que acá hay una que es muy importante, que es smoothing, ¿sí? Que esta ya la tienen que aprender a usar, porque ahora, por ejemplo, voy a mostrar cómo hacer una cosa sencilla, ¿no? De NURBS y smoothing está acá abajo. Entonces toco smoothing y lo suaviza. Yo a propósito la hice en baja resolución, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo más claramente. Ahora la estoy girando, ¿sí? Y fíjense lo que está sucediendo. Aparecen esos como facetados, digamos, ¿no? Como facetados, como sombreados. A ver si podemos poner texture, ahí está. Wire, ¿no? Esos facetados y todo eso van a tender a generar serios errores, ¿sí? Cuando nos acercamos a estas zonas como conflictivas. Vamos a hacer una subdivisión, por ejemplo, ¿sí? Facetada también. Y vamos a ver que en buena medida sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que quiero que hoy se lleven bien en claro. Todo esto, esa subdivisión está facetada, o sea, un polígono, lo que era antes un polígono, lo dividí en 4, ¿no? A la mitad y a la mitad. Pero todo esto sigue estando alineado con el mismo plano. Todo esto sigue estando alineado
con el mismo plano. Entonces, ahora le saco el Smooth Shade y vuelvo a Flat Shade y ni me entero de que acá hay una división de polígonos. No me entero de eso. Lo veo desde afuera y se ve igual. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo están operando las normales. Lo que importa es la normal, ¿sí? Y no tanto la cantidad de polígonos. Otra vez, el suavizado este, que yo le hago, que es como un truco, digamos, para que se vea más redondito, ¿sí? Ese suavizado es como que hice con carbonilla y le pasé el dedo y difuminé, ¿no? Pero en realidad la forma en sí sigue siendo tosca, o sea, yo me doy cuenta de acá en los bordes, ¿no? Que la cosa viene así, o sea, viene como las caras, ¿no? Tendría que subdividir mucho más para que se vea realmente suavecito. Bueno, vamos a seguir acá con esto que decíamos. Tenemos los cuadrados, tenemos los triángulos, no, ya los vimos los dos, ahora vamos a seguir con un cuadrado, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer en nuestro programa de 3D es meter esa grilla cartesiana de X e Y en Z, ¿no? O sea, en un espacio tridimensional donde contemplamos la profundidad, o sea, el eje Z. Ese buffer, o sea, ese buffer le llamamos nosotros, es el lugar donde se almacena la información, se llama buffer, ¿sí? Y ese buffer es el súper famoso buffer Z, que es donde estábamos, por ejemplo, mirando el error que teníamos dos polígonos, el azul y el rojo, solapados. Y ese buffer Z dice, che, yo acá tengo que tomar una decisión, o es el rojo o es el azul. Y bueno, y hace eso, agarra un poquito de uno, un poquito del otro, y depende lo que se le ocurre en cada momento, va pasando uno o el otro, ¿no? Esto es bastante sencillo de entender, cómo vamos haciendo esto, y podemos hablar ahora de que tenemos un volumen. Podemos hablar de un volumen porque consideramos, ¿sí?, que está cerrado. Cerrado, abierto. Uno dice, pero ¿cómo es esto? O sea, volvamos a repasar lo de los polígonos. Tenemos entonces los puntos, tenemos también los edges, los bordes, ¿sí? Y acá yo les había dicho, fíjense que ese punto comparte el vértice con, no sé, tales polígonos, ¿no? Y los edges también lo van a hacer. Sí, los edges también lo van a hacer. Entonces, veamos qué sucede esto. Si nosotros tenemos polígonos unidos, ¿sí? O polígonos juntos. Yo voy a tener unidos y van a compartir dos puntos, ¿no? Esos dos puntos estarían perteneciéndole al polígono de arriba y al polígono de abajo, ¿no? El que sale así en diagonal. Y acá, este es un problemita. Vamos a tener estos que no comparten puntos. O sea, el polígono de arriba va a tener 4 puntos, que son los amarillos, y el de abajo, pongámosle que también tiene 4, y va a tener esos que son rojos. Pero yo en el programa de 3D no puedo fácilmente darme cuenta de esto. Y ahí viene otro de los consejitos de ser muy prolijos a la hora de trabajar. Vamos a hacer una caja nuevamente. Hago una cajita, le doy Enter. Voy a borrar algunas de sus caras, simplemente con la barra espaciadora hasta modo polígono. ¿Sí? Sumo, bueno, voy a ir borrando simplemente con Delete. Me va a pasar esto, que también quería aclararlo, ¿sí? Del double sided, ¿no? Vieron que les habrá pasado, seguramente que si giran se ve de algún lado, ¿no? Bueno, las normales, ¿sí? Las normales son positivas o negativas, ¿sí? O sea,
la normal en este caso sería positiva hacia arriba y del objeto hacia abajo, o hacia el otro lado, digamos, negativa. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que en este caso la normal sería más 90 grados, ¿sí? Y en este otro caso la normal sería menos 90. Menos 90 lo que está haciendo es, le va a decir a nuestro rayo de luz, che, acá no hay nada. Entonces por eso desaparecen las cosas, ¿no? Porque yo veo que hago así y acá está todo. Ahora me vengo del lado de adentro y incluso puedo hacer que desaparezca todo por completo. ¿Cómo solucionamos esto? En el caso de que querramos que las caras se vean del lado de atrás, venimos al editor de superficies. Primero le ponemos un nombre a la superficie, como ya vieron en los tutoriales de la silla y de la cama y todo eso. Le vamos a poner cualquier cosa, 22. ¿Sí? Ahora vamos a venir a F5, ¿sí? Surface Editor, y vamos a ver que hay una función que está acá abajo que dice Double Sided. Todos los programas de 3D van a tener esto porque el problema de las normales es común a todos. O sea, entonces si yo toco Double Sided, ahora las normales van a ser positivas para los dos lados. Entonces no va a importar desde donde yo esté viendo el objeto, que se van a ver igual como de un lado o del otro, como si tuviesen un espesor, si se quiere, volumen. Bueno, tengo esto. Vamos a seguir seleccionando y borrando. Tiki, tiki, ¿no? Entonces, voy a seleccionar ahora un polígono, este de acá arriba. Y fíjense que ahora, por ejemplo, selecciono, lo muevo y se mueve también una parte del de abajo. O sea, están compartiendo acá dos puntos, ¿sí? Los puntos de los extremos, este punto de acá y este punto de acá y un edge, ¿no? Un borde. Están pegados a partir de esos puntos de conexión que van a tener. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Voy a cortar con copy, pegar, paste. Y si ahora yo selecciono el polígono, translate con T, lo muevo, ya no está pegado. ¿Sí? Lo voy a colocar de nuevo en el mismo sitio. Y vamos a ver qué pasó. Entonces tenemos los polígonos que pueden estar unidos. Los voy a poner acá, ahí en el mismo lugar. Pueden estar unidos o juntos, ¿sí? Que no es lo mismo. O sea, porque voy a ver que los puntos desde visualmente, ¿no? Desde mi punto de vista, pueden estar ubicados en el mismo lugar. Pero van a ser dos puntos distintos. En cambio, en el otro caso, va a ser un solo punto que va a estar compartiendo ahí la información con los dos polígonos. Por ejemplo, voy a poner en modo wireframe, donde voy a poder seleccionar ahora los puntos. Yo envuelvo con botón derecho y acá abajo en Selection, acá me va a decir Selection 2. O sea, hay dos puntos. Vamos a ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Acá también, por supuesto, tendría dos, a diferencia de aquí que tengo un solo punto. Tendría que funcionar. Entonces, una cosa que puedo hacer es selecciono los 4 puntos, toco la M de Merge Point y en este caso, fíjense que da un error. O sea, si yo hago automático, no funciona. El otro tiene que andar porque están en el mismo lugar realmente. Fixed, ¿qué es? Le decimos lo mismo, un tamaño, una tolerancia, digamos, de acuerdo a lo que estamos viendo en la grilla. Y le decimos que todos los puntos que estén dentro de esa tolerancia, o sea que si yo
los le pongo, pegue, bueno, que los mínimo 500 fusione, ¿no? milímetros, Entonces le escriben vamos a poner una simplemente 500 tolerancia mm, generosa, sí, ¿no? y fixed, ahora sí, me Ahora dice que nos eliminó dos, dice que ustedes 2 no lo ven acá puntos en han el sido cartelito amarillo, me eliminados. estaba Por lo diciendo 0, tanto, que no había aparecido, ¿qué ahora quiere me dijo decir? que Que los eliminó dos, o pegó sea que de a si yo pares. O selecciono sea, ahora acá, seleccionamos y sí, hay ahora un me dice que solo hay punto uno. acá y un Es un solo problema de la punto versión. acá. Es un problema de la versión Bien, que evidentemente no están de esta dando bien, manera porque lo que cuando estamos estaban así haciendo es pegados uno en el mismo lugar que el conectar otro, el estos dos automático tiene que andar. volúmenes. Hay muchas operaciones en Y el si no tenemos 3D que fixed, como les requieren decía, de tocan la que M, el ponen mesh fixed y flow ponen esté un tamaño continuo, ¿sí? aproximado. Entonces Van a acá ver que de ustedes esa le van a dar el forma pueden tamaño depurar bastantes objetos, y pueden, no sé, va a cargar la pegar los silla y puntos que si estén hicieron, digo, en la esa silla, la cama, cercanía, cualquiera de en ellos esa no, distancia que y estamos tocan la marcando M, ahí ponen un abajo. fixed que sea chiquitito, sea Tienen que realmente fijarse pequeño. siempre Pueden el poner 2, tamaño 3 de la milímetros, grilla, depende de un la grilla que hayan cuadradito usado, cuánto ¿no? mide, que es lo que dice ahí Y lo abajo, que va a y hacer es después le pueden los que poner encuentre ahí uno ese pegadito al espacio, ese otro, los tamaño va a ahí fusionar, ¿no? en Con esto además está decir que fixed, ahora selecciono, hay un que solo sería como punto y un si yo tamaño muevo ese fijo, punto, ¿no? Ahora me va a vemos que estar si moviendo movemos el punto, justamente efectivamente los está edges, ¿no? conectado con Y las otras generando ese cosas. A esto problema es que lo que decía que ahora nosotros no le llamamos estarían mesh flow, o alineadas, acá lo sea, vamos a la hacer bien, fluidez de la bien mal, malla, ¿no? la continuidad, Que no digamos, de la estarían malla. alineados con los Bueno, otros acá y esto estaríamos en un justamente render puede traer generando otra problemas, vez el ¿no? mismo error. Fíjense, ahí se Fíjense ve cómo se muy ve bien el mal problema esto, que se ve la trae, malla tanto de abajo ¿no? como de O sea, arriba, está como se ven los cortado polígonos, no está acá, no sé bien, si lo esto ven, es un cortado problema, acá, está haciendo una y para el división programa esto es un solo provisoria el polígono. O programa, sea, pero esto esto es de un acá es solo un solo un polígono. polígono, Y y es acá un se polígono ve y estos cortado como si puntos no están fuesen alineados, dos. por lo ¿Mm? tanto, sí, Esto, para aunque no lo zafar, crean, digamos, y es que una no se tilde el solución, entre programa, comillas, que nos se da hace para que no esa tilden los división programas. O sea, provisoria, esto de ¿no? que Está inventando inventa los un dos falso polígonos polígono, que es si para que no nosotros cuelgue el haríamos programa, porque no triple, podría o sea, calcularse. O sea, imagínense convertimos que para el calcular cuadrángulo un este plano, que yo ponga los en dos polígonos, los puntos, triángulos, perdón, lo estaría desalineados, partiendo a induciría un partir error de directamente. Y esa entonces para línea. eso se hace. Déjenme mostrarles una cosita más que es súper, súper importante a la hora de hacer el nuevo TP. Sí, es otra vez, vamos a hacerlo así, Shift X. ¿Se acuerdan que les decía que están los handlers, que eran estas como manijitas naranjas, ¿no? Sí, ese es el nombre. Handlers son manijas. Y tenemos handlers y handlers acá. Pongámosle que esto esté bien así. Ahí. Con las flechitas, ¿sí? Y les voy a activar el Keycaster. Con las flechitas íbamos sobre los distintos ejes haciendo así, más flechitas para, en este caso estaba tocando la de la derecha, acá también, depende de dónde pongo el mouse, ¿sí? Y voy a ir más, flechitas menos, y voy a ir subdividiendo, ¿sí? Uno de los trucos sencillos que tenemos que pensar a la hora de hacer la morfología de algo, ¿no? Fíjense que es un rectángulo adrede, es tratar de que las partes nos queden lo más cuadradas posibles, porque recuerden que queremos quads, ¿sí? Entonces, subdividí hasta que me quedaron bastante cuadradas. Digo bastante, pues no son cuadrados, pero estamos buscando que nos queden lo más parecido. ¿Qué quiere decir? Que acá solamente tengo 3 divisiones, ¿no? Y acá ya tengo 4, porque justamente es más, es menos profundo, es más alto, y voy a hacer eso así, de esta manera. Cuanto menos polígonos tenga en un principio, la figura es mejor. Cuanto menos tiene, mejor. Entonces, acá estamos bien, no es mucho. Si quieren, podemos restarle una de acá, restarle una de acá. Siguen siendo bastante cuadrados dentro de todo, ¿sí? Zafa, está bien. Esto es menos. ¿Por qué cuanto menos mejor? ¿No? Porque veo que a veces van subiendo la resolución y subiendo y subiendo y subiendo. Am, ahí, Gaby o Victoria, les podemos ir pegando ya el TP
el tutorial en realidad del TP3, que es el modelado de una cabeza, que es el modelado orgánico. Ya estamos terminando, no le quiero quitar mucho tiempo a esto, pero vamos a ver que tenemos... Yo arranqué en cualquier lado, vamos a decir así. Yo arranqué acá, porque estaba ahí el viewport y qué sé yo. Puse así, cuando yo toco A, quedo como centrado, y me parece que esto está centrado. Ahora, si me fijo abajo, a la izquierda, donde me está tapando ahora el cartelito del Keycaster, ahí dice posición, y dice posición, dice 12 metros, 18 metros, o sea, no es, me doy cuenta rápidamente de que no está centrado esto, ¿sí? Entonces vamos a hacer, perdón, F3. ¿Sí? Los que tienen teclado compacto, o sea, que no tienen la calculadora esa de al lado, los numeritos, el teclado numérico, van a ver que dentro de las funciones en las laptops mayormente hay una tecla que es la de abajo a la izquierda de todo, que dice FN. FN es de function. ¿Por qué? Porque las teclitas de arriba, las viejas teclas de funciones que son para programar el teclado, que haga lo que uno quiera, ¿sí? Las usa el sistema. Entonces una tienen para subir el volumen, la otra la pantalla. Bueno, yo estoy usando Mac, me hace estas que me muestra todo lo que está abierto, están las aplicaciones y así. Entonces tienen para poner play. Y la función quedó como relegada, digamos, entonces está más importante el uso que les da el sistema, por ejemplo, subir y bajar el volumen y esas cosas, y la función quedó como un poco relegada. Entonces, para que hagan F1, F2, F3, como decimos, hay que tocar function, o sea, la tecla de abajo a la izquierda y después la función. Y ahí sí, entonces yo toco F1, F2, ahí sí me va a mostrar que estoy haciendo eso realmente, ¿no? Bueno, F3, ¿sí? O sea, function F3 en su defecto, como digo, sí nos va a traer a rest on ground. Rest on ground debe tener esta configuración, que rest on axis Y, o sea que vaya ahí 0 y que centre todos los otros ejes, ¿no? Que centre todos y le damos acá y el objeto desaparece. ¿Por qué desaparece? Vamos a alejarnos lentamente para ver dónde fue a parar, ¿sí? Ahora sí apareció acá en el centro, ¿no? Entonces, ahora está en el centro, pero en el piso. O sea, no está del 0 para abajo, no lo pone del 0 hacia arriba. O sea, está apoyado en el piso. Esto de acá, entonces es X0, ¿sí? Para allá es más X, para allá es menos X. Y esto de acá es Z0, para allá es más Z, para acá es menos Z, ¿sí? Entonces tenemos A, y claro, lo termino viendo de la misma forma que antes, pero me ayuda esto a varias cosas, ¿sí? Me ayuda a saber primero que el objeto está centrado, cómo voy a medir, además de la grilla que estábamos viendo hoy, el tema del tamaño. Y otra cosa es que vamos a poder utilizar la simetría, ¿sí? Que habrán visto, si alguien intentó hacer ya el de la cabeza, lo nombramos así, acá abajo hay symmetry, ¿sí? Y la simetría, si la aprendemos, ¿sí? Y nos sale el keyshot ahí. Si la aprendemos, vamos a ver que, esperen que sin querer se abrió keyshot, vamos a dejarlo ahí. Ciérrate keyshot. Oh, qué rebeldía que hay. Bueno. Que si yo selecciono, vengo a modo puntos, ¿sí? Pongo la barra para deseleccionar la herramienta y agarro, por ejemplo, todos estos puntos que están acá. ¿Y qué hace? Fíjense, me selecciona 6 puntos. O sea, este y este. Primero que al seleccionar acá hizo todos los que están en profundidad, ¿no? O sea, yo envolví acá y me hizo todos los que están alineados ahí. Pero como estamos con la simetría, también me hizo los del otro lado. Entonces,
por ejemplo, si yo quisiera hacerle como, no sé, orejitas a esto, ¿sí? No necesito agarrar el punto porque está seleccionado desde cualquier lado que tire y vamos a trabajar la simetría de esta forma. Entonces, otra vez, si quiero hacer esto, ¿sí? Selecciono acá, por ejemplo, ahí, y ya puedo ir teniendo una forma interesante, ¿no? La simetría en Lightweight trabaja solamente sobre este eje, ¿sí? Que es el eje Y, y eso, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero la ventaja que tiene es que organizamos bien nuestro objeto y si yo cometí algún error, como por ejemplo, en un momento trabajé, lo voy a hacer súper exagerado para que se entienda, ¿eh? Trabajé en un momento sin simetría porque, no sé, la apagué y lo que fuere, ¿no? Entonces voy a hacerlo súper exagerado. Moví esto, pero no me doy cuenta de que está tanto más para allá. Entonces deselecciono, sí, activo la simetría y ahora digo, ay, bueno, voy a mover esto del otro lado. ¿Ven? Selecciona de este lado y del otro no. ¿Sí? Selecciona de este lado y del otro no. Entonces, si las cosas no están en el mismo lugar simétrico de un lado que del otro, no va a funcionar. Eso ténganlo en cuenta. Eso cada tanto sucede. Para eso tenemos algunas técnicas porque es necesario a veces volver a la simetría, pero no funciona. Cuando están en el mismo lugar, sí, pero si no están en el mismo lugar y moví algo y se me corrió y qué sé yo, no van a funcionar. Muchos de los procesos que nosotros hacemos en el 3D llevan un cálculo, como les decía. Ahí simplemente puse Tab para que ustedes vean cómo van a quedar, ¿no? Los modelados estos, como digo, más orgánicos, como el de la cabeza. Muchos de los procesos tienen un cálculo, tienen una precisión, ¿no? Y ese cálculo, que ya estuvimos hablando un poquito, son las iteraciones, etcétera. Entonces, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, la cabeza, a veces vamos a mover algunas partes, se van a mover más que las otras. Yo estoy jugando con el objeto, ¿no? Para que ustedes vean esto de qué va a pasar cuando ocurren estas cosas. Ya empezamos. ¿Ven? Esta es una de las cosas que nos van a pasar. Esto que estábamos hablando al principio ya empieza a ocurrir. Otra vez tenemos el polígono loco. Vamos a mostrarlo. Ahora que hice estos movimientos, ya estos puntos no están alineados en un plano. Estos puntos ya no están alineados en un plano. Y acá se ve. Entonces el plano no puede ser chato y ahí ya no se está inventando una cosa rara. Entonces, estas son las cuestiones que les hablo siempre de prolijidad. De tratar de que esto no suceda es el trabajo mismo del modelado. Los modelados para animación son más complejos todavía, ¿sí? Sepamos que los de animación, como se prefiere que sean cuadrados, créanme que hay gente que está totalmente obsesiva con eso y se prefiere que sean cuadrados. Para lograr todo quads, a veces hay que dar una serie de vueltas interesantes. Nosotros no nos vamos a preocupar por eso, ¿sí? Nosotros en esta etapa que ustedes están del 3D por ahí, o sea, más adelante en nivel 3 iremos charlando otras cosas, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a preocupar tanto por eso, ¿sí? Trabajen libremente, piensen en la forma, ¿sí? Vayan jugando. Ya vieron, las herramientas son bastante sencillas. Yo les voy a hacer una última acá cosita. Las herramientas que se van a usar van a estar en Modify, ¿sí? Que está acá arriba. Y dentro de lo que es Modify,
drag va a ser una de estas herramientas muy importantes. Yo acá tengo una selección de 2 polígonos, de 2 puntos, perdón, voy a deseleccionarlos, ¿sí? Y voy a volver a drag. Van a ver que Lightwave, yo a ver, le voy a hacer esto, el cartelito, acá está el shortcut, ¿no? Y tiene un piquito así y una T, ¿no? Así. Bueno, ese pico es Shift, para que lo sepan. O sea, está representando al viejo Shift con que era como una flechita así para arriba, ¿sí? Ese piquito es Shift, entonces es Shift T. Igual está indicado porque la T minúscula, o sea, la T sola está en minúscula y esta está en mayúscula, ¿sí? O sea, está el piquito así para arriba y T. Eso es Shift. Digo esto porque drag es Shift T y créanme que la van a usar todo el tiempo. Entonces, si yo pongo Shift T, que perdón, ya está puesta, y muevo, ¿sí? Voy a mover de acuerdo a la simetría. Drag, no necesito seleccionar, ¿sí? Con la barra quito, con botón derecho envuelvo y selecciono, ¿sí? Drag, y puedo trabajar dentro de la selección. O sea, dentro de los puntos que yo dije, bueno, a ver, no sé, pongámosle que estoy haciendo la parte de la nariz y quiero no irme de la nariz, entonces voy a estar haciéndolo de esa forma, ¿no? Estoy simplemente jugando, mostrando la herramienta, pero quiero que vean lo sencilla que es drag, ¿sí? Entonces, si yo quiero agarrar este de acá, ahora yo estoy moviendo y no hace nada. Agarro y no hace nada, están bloqueados. Todo Lightwave es así. Si no hay selección, opera sobre todo lo visible. Sí, o sea, no solo sobre el layer, sobre lo visible. Entonces, si yo, bueno, pongo acá el otro objeto que había hecho antes en el otro layer, ¿no? Y tengo ahora drag, ¿sí? Puedo agarrar el punto que sea de un objeto, de un layer, ¿sí? O del otro. Si no hay selección, trabaja sobre todo lo que está a la vista y activo, ¿sí? No sobre lo que está inactivo, o sea, en background. ¿Sí? Yo ahora me voy a poner la esfera que creo que se veía más. Ah, esta justo no era. A ver si era esta. Bueno, esta. No, ahí la ven mejor. Yo lo que está en back no lo puedo seleccionar. O sea, me vengo acá, quiero agarrar uno de estos puntitos y no lo puedo seleccionar. En cambio, dentro de lo que está visible, sí. Eso para que lo vayan teniendo en cuenta a la hora de trabajar la cabeza. Bien, creo que con esto estamos por hoy.